Bueno, nos encontramos con Néstor Palmetti. Acaba de llegar él de su lugar hermosísimo que eligió para vivir, en Villas de las Rosas. Él es técnico en dietética y nutrición natural y me siento como muy vieja contigo porque nos conocimos hace muchos años, puntualmente en 1992, aunque les parezca mentira. Y me regalaste tu primer libro, al cual lo tengo dedicado, y se sienta acá el señor y me dice, esto no se reedita, no va más. El cambio que pasó desde que escribiste este libro a hoy es impresionante, así que me gustaría que nos cuentes un poco, Néstor, estas investigaciones que seguís haciendo y que nos está mostrando a nosotros qué es lo que nos pasa con las bacterias y con todas estas cosas que estás descubriendo a esta altura, no solamente vos, ¿no? Todo el mundo. Yo creo que es una maravillosa oportunidad de crecimiento evolutivo y que la humanidad se tiene que se está beneficiando de todo esto, porque hace 2013, cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos publica la primera secuenciación genética de bacterias, empieza la sorpresa de que somos más bacteria que célula, y esto abrió unas líneas de investigación que están en pleno desarrollo, tratando de comprender ese bioma. Es decir, por cada célula nuestra hay 10 vidas independientes, 10 bacterias, 10, llamémosle, nosotros decimos bichitos, ¿no? Es decir, 10 bichitos por cada célula, son más bichitos que células. ¿Qué hacen esas bacterias? ¿Cuál es su función? Ese es todo el gran desafío del estudio sobre los biomas, los microbiomas humanos. Ya no se habla más de flora intestinal porque es un término que quedó desactualizado, ya se hablan de ecosistemas bacterianos, ya se habla de un cerebro bacteriano, porque tienen conductas, imprimen conductas, manipulan nuestras conductas. En definitiva, nosotros somos la consecuencia de ese ecosistema. Y cuando ese ecosistema se desordena, lo que se llama disbiosis, hay un mecanismo de supervivencia que obliga a actuar. Ellas actúan, nosotros también actuamos, y se produce un mecanismo de adaptación. Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrición y hablamos de comida y alimentos, es ridículo pensar en esos términos cuando no se incorpora el conocimiento de qué pasa con las bacterias que tienen que procesar esos alimentos. Porque en definitiva uno puede tener el tomatito orgánico, la lechuguita orgánica, ¿y quién va a procesar? Si en el interior del intestino están anclados los ecosistemas putrefactivos. Entonces hay que pensar en actuar sobre ese ambiente, reordenar ese ambiente para poder disfrutar de un buen proceso metabólico digestivo, para tener una buena apropiación energética y para poder empezar a reconstruir un orden perdido a nivel celular, o sea, a nivel de síntomas y manifestaciones. Por eso nosotros estamos usando un concepto, porque bajar esta información que es árida a nivel científico, bajarlo a la gente, sí. El tema es el siguiente: si vos tenés un territorio, te gustan las plantas, sí, tenés un territorio y lo descuidás porque te fuiste 6 meses de viaje, cuando volviste, ¿qué encontraste? Un baldío. Claro. O sea, ese huerto o ese jardín se convierten en un baldío. ¿El baldío es irrecuperable? No. Hay que volver a trabajar. Hay que desmalezar todas esas malezas que se han desbordado, carpir la tierra, echar abono, conseguir buena semilla, regar todos los días, proteger del sol, que haya buena química en ese suelo, y va a volver a haber frutos. Es un proceso de toma de conciencia y sobre todo de toma de responsabilidad. Ahora, para entender un poquito, ¿no? O por lo menos traducirlo y poder captar este cambio tan brutal, ya no depende solamente de la alimentación. No, hay muchísimos factores que hacen que vivamos armoniosamente. Exacto. Hoy, por ejemplo, se están descubriendo hasta las tendencias sexuales, o sea, las bacterias, estudios científicos, no sí, es que son cuestiones subjetivas. Las bacterias determinan la elección de la pareja sexual, o sea, qué tipo de sexualidad elegimos funciona al orden bacteriano, porque el orden bacteriano modula el nivel hormonal. Ahora se saben que hay bacterias que consumen estradiol y otras consumen testosterona. Esas hormonas antagónicas, masculinas, femeninas, dentro del cuerpo, procesadas o consumidas por estos huéspedes internos, van a determinar un desorden hormonal. Y en función de ese desorden va a haber una respuesta, una conducta. Entonces ahora se empieza a explicar, por ejemplo, lo que se llama normalmente locura, la enfermedad mental. Ahora las investigaciones del bioma descubren que con los psicobióticos, o sea, probióticos,
que sirven para restablecer el orden, ese enfermo mental deja de serlo. O sea, el loco, decirlo en palabras vulgares, el loco deja de ser loco cuando se adecuan nuevas bacterias y se reordena el sistema bacteriano en su intestino. ¿Y quién te puede asesorar de esto? Bueno, porque ahora yo pienso, un médico general, no. Un médico de alimentación, difícil. Hay dos problemas en esto. Primera instancia, todo este saber que viene desde 2013-2014 todavía se llama, a nivel científico, es información cruda. O sea, son publicaciones científicas, son estudios científicos, pero que están en un nivel de crudo, de ser bajado a un territorio. Para que este material llegue a la Facultad de Medicina y que los libros de medicina incluyan esta información, van a pasar unos cuantos años. O sea que no podemos esperar ese proceso que es normal en la ciencia, de ir bajando la información a los niveles académicos, por un lado. Por el otro lado, se requiere una integración de conceptos, porque ya no sirve ni el microbiólogo, ni los pedazólogos, los especialistas en pedazos, no dan respuesta porque hay que ver todo integrado. Vas a un endocrinólogo, habla de tiroides, habla de levotiroxina, habla de T4, pero no ve el contexto bacteriano. Por ejemplo, unos parásitos consumen la T4, o sea que la persona cuando está tomando levotiroxina, cuando está tomando la medicación para la tiroides, está alimentando, es como si le da alimento balanceado a sus huéspedes, a sus parásitos. Entonces hay que empezar a ver todo desde un punto de vista mucho más abarcativo, porque no se trata de poner o sacar la levotiroxina, sino de restablecer el orden en ese ecosistema. Y ese ecosistema está formado por bacterias que son nativas, habituales nuestras, y oportunistas que han tomado el espacio que han dejado las bacterias nativas desordenadas. Ahora, ¿por qué crees este desorden? ¿Qué pasó en la humanidad? Porque es súper interesante saber si antes era todo más lógico, más normal, la alimentación. ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Qué pasó con el hombre? Fue el desborde de estas últimas 4 o 5 décadas donde se rompieron los vínculos ancestrales y tradicionales. O sea, había una cultura que se dejó de lado en pos de la industrialización, del facilismo, del microondas, del pronto, del todo ya. Entonces todo eso rompió vínculos familiares, tejidos sociales, se desmembró la estructura familiar, la estructura clan, la estructura tribu, en aras del individualismo, y todo eso va generando daños en nuestro ecosistema interno y en nuestro ecosistema social. O sea, la sociedad también se va fragmentando. Y vamos siendo consecuencias de todas esas transformaciones que son muy violentas, porque todo esto nos está pasando en los últimos 40 años. Yo me acuerdo de mi infancia, y estoy hablando de los años 60, 70, era totalmente diferente a esto. El baño era diferente. Sí. Mi abuelo tenía un bañito que era lo había hecho con un alisado de cemento, un agujero en el piso, uno hacía la postura fisiológica de cuclilla, no había nada en el baño. Hoy entras a un baño moderno, hay jacuzzi, sauna, 3D, música funcional, y eso es una disociación de la realidad. Seguro. Porque estamos cada vez más lejos de lo fisiológico. A nivel alimentario sucede lo mismo. Antes todas las cosas se hacían en casa, claro. Ahora se compra todo hecho. Entonces todo eso lleva a la disociación. Y a nivel social pasa lo mismo. Te estoy hablando de bacterias nativas y bacterias oportunistas. Si vos haces la analogía con la sociedad, pasa exactamente eso. La población nativa, que es empujada y es sacada de su ámbito, deja de protegerlo y ese ambiente cae en manos de oportunistas. Entonces es un reflejo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ahora, qué interesante esta visión, Néstor, porque muchas veces nos preguntamos por qué hay tantas enfermedades tan dispersas en niños, enfermedades que antes eran de viejos, ahora es de niños, y no tenemos mucha respuesta a esa pregunta, ¿no? El microbioma da la respuesta. Eso es lo interesante. Este nuevo conocimiento abre ventanas insospechadas para empezar a entender todo, qué pasa. Claro. Por ejemplo, el sistema genital femenino, la vagina femenina es un ecosistema de lactobacilos que con peróxido de hidrógeno y con ácidos van creando una barrera contra los oportunistas o contra los patógenos. ¿Qué pasa cuando la mujer pierde esa naturalidad y pone en esa área, pone jabones, detergentes, perfumes, tampones, toallitas, todo eso altera el ecosistema y abre el campo para esos patógenos
que toman el control, y te das cuenta que ahí no hay respuesta, porque vas de infección en infección, vas de cistitis, vas al ginecólogo, vas a usar un antibiótico, y estamos siempre con picores, con irritaciones, con fibromas, con miomas, con quistes. O sea, todo un proceso degenerativo. Qué impresionante, porque me llevas a la gestación. ¿Qué pasa con esa mamá cuando tiene el bebé en la panza? ¿Y qué pasa cuando ese bebé tiene que pasar por el canal vaginal para inocular su primer sistema inmunológico, cuando el desborde hace que en lugar de inocular positivamente, ese bebé nazca con una inoculación negativa? Y eso le va a condicionar su desarrollo. Sí, claro. Y por supuesto que eso tiene que ver con lo que come la madre, o sea, con el alimento de la madre, cómo gestó la madre, en qué condiciones. En este momento hay una irresponsabilidad en el sentido de que, por ejemplo, la madre está con tiroidismo, tomando levotiroxina y se embaraza y lleva adelante el embarazo, diabetes, se llevan adelante embarazos en situaciones que son patológicas. Y claro que después todo eso es una consecuencia, más todos los métodos artificiales de administrar ese proceso, ya el parto que no es respetado, la cesárea con fecha programada, el niño cuando nace es lavado como si hubiera nacido sucio, se le corta el cordón, se lo separa de la madre, se le pincha el dedito. O sea, un montón de cuestiones que van a repercutir en la salud física, emocional, energética de ese ser en desarrollo. Y por eso con Marcia hacemos los talleres de Creando Futuro Consciente y Calidad Reproductiva, porque hay que llamar a la responsabilidad, porque si no estamos fabricando un futuro de degradación, un futuro de deterioro, un futuro de autismo, de trastornos de desarrollo, un futuro... Nos están llegando al espacio chicos de 7, 8, 10 años con diabetes insulino dependiente, o sea, ya son... ya necesitan todos los días una inyección de insulina. En la infancia, cuando antes la diabetes era un problema de los viejitos tenían diabetes. Nos llegan casos de esclerosis múltiple que es invalidante y que el sistema no puede resolver en jóvenes de 20 años. Antes también era un problema de los ancianos. O sea, estamos acelerando tal la degradación en tal forma, pero ahora lo positivo, y digo, no veamos esto apocalípticamente, veámoslo desde la oportunidad, porque son problemas que son oportunidades de crecimiento. Todo esto nos abre un panorama maravilloso de autogestión, de responsabilidad individual, de procedimientos caseros y hogareños, cosa que el ser se empieza a empoderar, empieza a recuperar ese poder que perdió. ¿Qué es lo ancestral? En lo ancestral había una responsabilidad individual. Nuestros abuelos hacían cosas, hacían enema, hacían hierbas, hacían purgantes, tenían su quintita, tenían un montón de autogestión. Entonces dependían muy poco del exterior. Nosotros, como no hacemos nada, dependemos todo de terceros y de un sistema que te hace dependiente. O sea, te hace y nosotros nos dejamos hacer. Hay como una sociedad. Seguro. Entre esa irresponsabilidad y el que lucra con esa dependencia. Vamos a lo práctico, porque a mí me encanta, ¿no? Los resultados. Ustedes tienen un lugar espectacular, la gente recurre a ustedes generalmente, lamentablemente, cuando ya tienen una patología. No van para educarse desde la prevención. Cuando llegas acá, los distintos lugares que vas a dar conferencias y charlas son para apertura de conciencia, como en este medio apertura de conciencia. ¿Cómo se podría, no sé, manifestar esto masivamente para saber no solamente desde cuando tenés una enfermedad en la familia o uno está enfermo, sino para prevenir desde la alimentación, desde un montón de cosas, porque no es solamente la alimentación, un buen vivir? ¿Cómo podés lograr masivamente al público? Se está logrando mucho más rápido de lo que uno piensa, y por eso uno es positivo en ese sentido y es optimista por naturaleza, porque se está dando ese trasvase. El espacio mismo es un ejemplo, es decir, veníamos de muchas personas de alta edad y con altos problemas y con problemas ya degenerativos, y si bien siguen estando esas personas, hay muchas personas que ya lo hacen, como decías, preventivamente, ya no por el problema en sí, sino porque quieren algo mejor, porque sienten algo interiormente que los está llevando a buscar un cambio en sus vidas, y no saben bien qué, pero saben que ya no quieren lo que tenían o lo que tienen. Claro. Entonces hay una actitud más proactiva y más preventiva, y sobre todo en jóvenes. Nosotros tenemos un programa para pasantes jóvenes de menores de 30 años que justamente tiende a eso, a formarlos, a que hagan la experiencia, no porque tengan un problema, sino porque quieren estar mejor. Y que después esas semillitas empiezan a expandir otra semillita y se va creando un tejido muy interesante, muy horizontal, pero muy abierto
a que la expansión suceda. Y ahora, hoy en día tenemos muchos recursos, tenemos medios electrónicos, tenemos un montón de posibilidades comunicacionales que hay que usarlos en función a esta expansión de conciencia que es el empoderamiento, que la persona recupere el poder que perdió inconscientemente. ¿Cómo se lucha, si es que es una lucha, ¿no?, contra los médicos muy estructurados o con los fármacos? ¿Cómo se hace? A nosotros el bioma nos enseñó, el conocimiento de las bacterias nos enseñó que no hay que luchar. La vida no es lucha, la vida es cooperación. A nivel bacteriano, dentro de un cuerpo ordenado, las bacterias no se están peleando y no hay una lucha, una necesidad de matar. Entonces, hay una cultura que sigue, el sistema se basa en el concepto de Pasteur, del antibiótico, de que hay que matar al bicho malo. Bueno, para ese estado de conciencia hay estados de conciencia que van a seguir demandando eso. No se va a producir un cambio de un día de hoy para mañana, de que todo cambie radicalmente. Eso va a requerir que esta masa crítica que se está expandiendo empiece a tomar mayor preponderancia, porque ya hay muchos médicos ortodoxos que ceden a ese concepto del matar, a ese concepto de la vacuna, a ese concepto de la quimioterapia, y se abren a las alternativas. Claro. Que en definitiva es esto, es reencontrarse y que el médico se convierta más en un educador, en un promotor de salud. Ahora, no le podemos pedir al médico que sea promotor de salud, porque en los 6 años de la facultad no hay ninguna materia de salud. Los 6 años son materias de enfermedad. Entonces él sale formado para la enfermedad y sale formado para luchar, porque eso es el paradigma. En este nuevo paradigma hay que cooperar, hay que hacer bacterias, por ejemplo, en casa, hacer fermentos. Ajá. Hacer el quinche, el chucrú, hacer el kéfir, hacer los quesos de semillas fermentados. O sea, las culturas fermentativas es recrear un tejido social perdido, porque la cultura de la fermentación viene del hogar y se perdió en aras de este modernismo. Bueno, ahora lo vamos a recuperar, ¿cómo? Con mayor creatividad y sobre todo con mayor conocimiento de por qué se hace un fermento. Fermento es cultivar prebióticos y probióticos para sembrarlos sobre nuestro intestino. O sea, ese jardín que hay que recuperar lo dotamos de buenas semillas y buen abono. Eso sería un fermento de hortalizas, un fermento de semillas, para cultivar, consumir algo gustoso, pero sobre todo algo saludable y algo terapéutico. Cuando uno va a Villa de las Rosas, en el lugar de ustedes, enseña. Y acá, por ejemplo, en Capital Federal, en Buenos Aires, hay eso es lo que estamos haciendo. Por un lado, los talleres que se han convertido en prácticos. Nuestros talleres ya no son más teóricos, conceptuales, sino que venimos, por ejemplo, en equipo y justamente para trabajar todos estos aspectos de mostrar la elaboración, de degustar, de compartir la degustación, de empoderar desde el aprendizaje de técnicas y no de recetas. Entonces eso le da a la persona confianza. Cuando la persona va al espacio y pasa sus 10 días en el espacio, va a entrenarse. Hace como un proceso de campamento, entrenamiento para capacitarse en la sustentabilidad y en recuperar técnicas caseras que no llevan tiempo, porque cuando vos haces un cultivo fermentativo lo que haces es poner todo en un frasco y te vas y a la semana está listo. Se hace solo, no hay que estarle al lado. Entonces no lleva tiempo, no lleva recursos económicos, porque es nada más que los vegetales cortados con algún condimento y no hay otro recurso. Por ejemplo, para hacer un chucrú, picas un repollo y le pones sal. ¿Cuánto costo tenés? Claro. Entonces no se puede decir que es prohibitivo, que es elitista, que es caro, que me lleva tiempo. Lleva media hora picar un repollo, ponerlo con sal y dejarlo a que se fermente solo. Y ahí tenemos los mejores probióticos y los mejores prebióticos. Si eso lo sumás a técnicas de limpieza, limpiar los intestinos, limpiar el hígado, limpiar la sangre, limpiar la linfa y comer alimentos fisiológicos, solucionas todos los problemas con recursos genuinos, caseros y de autogestión. Quiere decir que en esta etapa lo que están haciendo aparte de los talleres vivenciales. Claro. Qué bueno. Eso es lo que realmente cambia la realidad y vemos en los resultados, vemos en los testimonios, vemos en la repercusión de que el boca a boca crece porque justamente hay todas constataciones positivas. Yo doy fe a todos los que hiciste, por ejemplo, con nosotros en los congresos, la gente les fascinaba y hubo cambios de alimentación, la mayoría. Bueno, vos fíjate que incluso en cuestiones como el autismo, los trastornos de desarrollo, hay muchísimo por trabajar. Y recién se está empezando a entender modificación alimentaria, claro, hay que sacar el gluten, la caseína, pero hay modificaciones bacterianas. Esos niños generalmente tienen un desorden, ya no tienen más flora fermentativa, es una flora totalmente putrefactiva, ya tienen unas parasitosis que le han tomado el cerebro, le toman los sistemas nerviosos. Entonces, claro,
terapias conductuales de apoyo, está bueno, pero digo, modifiquemos los ecosistemas bacterianos, modifiquemos la nutrición, modifiquemos, y cambian las conductas. Nosotros vemos casos, hasta en Down, cambia completamente la respuesta del ser cuando se le modula en forma diferente su sistema bacteriano, su sistema microbiano intestinal, porque es el intestino el que tiene esa capacidad, regenerarse, es como un ambiente del ecosistema de la Tierra, que se puede regenerar solo, simplemente con darle algunas condiciones. Ahora, eso yo soy testimonio, ¿no? La verdad que hace tantos años que hacemos eventos, la mejoría de los niños es impresionante. Sí. Y el comportamiento y lo conductual. Y vos fíjate qué conocimiento trae el microbioma, que debemos volver al contacto con la Tierra. En definitiva, las mejores bacterias, ¿dónde están? En la Tierra. ¿Qué hacíamos nosotros hace 50 años atrás cuando éramos chicos? Nos revolcábamos en la tierra, jugábamos con barro, andábamos descalzos. Con la mascota compartíamos la comida, le poníamos la comida, el perro la lengüeteaba y nosotros estábamos haciendo un enriquecimiento bacteriano. Ahora los científicos se dan cuenta, el otro día salió en el New York Times, los mejores probióticos son las mascotas. El gatito, el perrito, lamberse, compartir mate, besarse, intercambio bacteriano. Los medios de transporte, a veces el concepto nuestro, se cayó una comida al piso, la tiro. No, juntala y te la comés, estás cargando bacterias positivas. Ahora se hacen trasplantes de materia fecal. O sea, empezamos a ver al mundo bacteriano. No trasplante de materia fecal no conocía. Sí, ya se está haciendo acá en Buenos Aires, en el Hospital de Clínica. Empezó en Estados Unidos, como todo, pasó a Brasil. Pero digo, ¿qué significa la materia fecal? La materia fecal sana, de una persona sana, es un cultivo bacteriano. Eso lo introduces en un colon con deficiencias, con patologías como el Clostridium, que no tienen solución porque ya han generado resistencia a los antibióticos, ciertas bacterias. Bueno, a través de un trasplante fecal se resuelve el Clostridium y se resuelven otras patologías de gastrointestinales. Entonces tenemos recursos que son al alcance de cualquiera, son recursos verdaderamente sociales, democráticos y horizontales. Y un trasplante fecal lo puede hacer la persona en su casa. Teniendo un buen donante, disolviendo en suero fisiológico medio litro, inoculándolo en el intestino y reteniéndolo 10 minutos, ya están trasplantadas las bacterias, porque es una siembra de bichitos. Los mismos bichitos del quinche, los mismos bichitos que están en un compost de abono orgánico, el mismo bichito que está en una cámara séptica digestora de materia, son las mismas bacterias del mismo ecosistema, que hay que volverlo amigable. Claro. Y hay que dejar de usar elementos tóxicos en la piel, porque una de las cuestiones más arraigadas como desorden es nuestra falsa cuestión de la higiene, nuestro falso sentido de lo que es higiénico. Ahora parece que ser higiénico es bañarse 3 veces por día. Otra vez, cuando yo era chico, el baño era 1 vez por semana. El sábado se calentaba agua para todo y todos nos bañábamos el mismo día. Y parecía que ahora somos más limpios. No, ahí éramos más limpios. ¿Por qué? Porque durante una semana el sistema bacteriano no era perturbado. Hoy en día la persona se baña 3 veces por día, pasa detergente, arrastra todo el ecosistema bacteriano. Tenemos 100.000 bacterias trabajando para nosotros en 1 centímetro cuadrado de piel. Cuando nosotros ponemos un detersivo, eliminamos toda esa carga bacteriana. Por eso después la piel se pone seca, se esclerotiza, tenemos esclerodermia. Y vamos al dermatólogo y ponemos más corticoides y generamos más desorden. Pensaba qué felicidad si los niños estuvieran escuchando ahora, ¿no? Porque ellos en forma natural es instintivo. No quieren bañarse. Y quiere jugar en la tierra, el niño quiere jugar en la tierra. Y la madre le dice, no te ensucies. Es verdad, es verdad. Néstor, yo te agradezco muchísimo, muchísimo de haber pasado por el programa. Uno queda medio sacudido con esta Pero información. Sacudido bien. No nos tenemos bien, que estresar bien, con esta información ni tenemos que convertirla en algo negativo. Es algo positivo para la evolución. No, y aparte hay una realidad. ¿Cuántas veces nos preguntamos por determinadas enfermedades que no tienen respuesta y que nos desesperamos? Y bueno, lo dijiste tan claro. Bueno, pero a veces, ¿no?, hay personas que necesitan esa enfermedad que no tiene respuesta, que no tiene solución, para que esa persona se estimule a buscar esa reconexión con la sabiduría celular, porque esta información y este saber ya está dentro de nuestro sistema. Es como el saber espiritual o como ya está dentro nuestro. Lo que pasa es que a veces lo vamos a buscar lejos, pero a veces lo vamos a buscar lejos. Peregrinamos al Taj Mahal, vamos a las pirámides. En realidad todo estaba acá adentro y siempre estuvo y siempre estará. Gracias por pasar por el programa.